tal amigos? Saludos de su amigo Playmobil Coahuila. Bien, hoy les voy a mostrar lo que vienen siendo dos referencias pequeñas de medieval que vienen siendo los enanos. Hay unos enanos que son caballeros y son guerreros. Entonces se los voy a mostrar ahorita. Son pequeñas estas referencias, casi de medieval de enanos no tengo, pero salieron algunas referencias, pocas referencias, y ahorita les voy a mostrar lo que vienen siendo esas dos. De hecho viene siendo esta, la 9344. Esta referencia viene siendo el rey de los enanos, que viene ahí en un escudo. Lo llevan dos guerreros sobre el escudo, que viene siendo esta. Esta referencia es del 2018. Son pocas piezas las que trae y va a ser algo rápido este video. Y también la otra que traigo es esta, la 9345, también es del 2018. Y este viene siendo guerrero enano en pony. Ahí vemos el pony ahí con su armadura, por eso es un guerrero enano en pony. Son dos pequeñitas referencias, son del 2018 y se las quiero mostrar y las voy a poner aquí en alguna parte de lo que tengo de medieval para ir teniendo algo de todo. Si quieres coleccionar sobre medieval, pues sí es importante o sí es bueno y tener mínimo alguna cosa de lo que hay. Entonces estos enanos los quiero agregar con lo que tengo de los caballeros medievales. Muy bien, pues empezamos. Y pues bueno, vamos a abrir esta cajita. Se ve muy bien aquí la imagen acá atrás donde viene este castillo. Creo que es el castillo de los leones. Acá una montaña, un águila, y aquí vienen los dos guerreros enanos con el rey de los enanos. Y aquí trae atrás, aquí, esto siempre le ponen aquí en México, esta etiqueta que supuestamente sale algo dañado, pues para hablar. Ahí vienen todo. Y aquí viene la medida de lo que vienen siendo de los enanos. Como ya lo he dicho en videos anteriores, un Playmobil, las figuras miden 7.5 centímetros. Este es lo que viene siendo un centímetro menos, que son 6.5 centímetros. Ahí viene 2.6 pulgadas. Muy bien, pues vamos a abrirlo. Aquí viene su manual y vienen lo que viene siendo estas dos bolsas con lo que viene siendo este catálogo. Bien, empezamos con este enano. Aquí, como ven, ya es un enano ahí algo grandecito probablemente. Trae lo que viene siendo su cabello ya gris, y las mangas de lo que trae aquí en su vestimenta es un color mostaza. Lo que es en el torso, en su pecho, trae ese tipo de figuras muy coloridas, guindas con color así amarillo claro. También en los pantalones trae este tipo de malla metálica y arriba sus botas. Se ve muy bien este enanito, este guerrero enano. Siempre los enanos, lo que viene siendo de los guerreros, siempre traen armas muy grandes, por decir, tipo así como martillos. No sé por qué, pero siempre se han distinguido como tienen mucha fuerza, trae ese tipo de armas. Aquí atrás vamos a poner lo que viene siendo esta parte, porque aquí atrás le vamos a poner esta espada en la parte de atrás. Este es un gran guerrero enano. También vamos a colocar lo que viene siendo aquí su casco. Ese casco gris trae lo que viene siendo la forma o la imagen de un dragón. Y vamos a ponerle este tipo de mazo, como es lo que les comentaba ahorita, siempre traen algo así.
Y vamos a ponerle aquí otra fundita aquí en la parte de adelante, que vamos a poner una daga en esta parte, y lo que viene siendo aquí lo que vienen siendo estos tipos de brazaletes o lo que es para protección aquí en sus canillas. Ahí está, muy protegido este caballero enano. Bien, pasamos al siguiente guerrero enano. Aquí tenemos a este guerrero. Él es más joven que el anterior. Vemos su cabello café. También su uniforme, lo que él trae de vestimenta es guinda con color crema. En sus pantalones trae ese color naranja. Sus botas guindas. Y lo que es en su antebrazo trae ese color gris como si fuera protección o alguna malla metálica. Vamos a poner lo que es aquí en la parte de atrás. Este ganchito, que aquí vamos a poner esta hacha sensacional que trae. Ellos siempre vienen muy preparados, bien preparados que vienen. Vamos a ponérsela aquí, o mejor quedaría así. Ahí trae una forma de un dragón en esa parte de atrás. También trae lo que viene siendo aquí en sus canillas esta protección. Este color es distinto al anterior. El anterior es un color metálico y este es un color café como si fueran de cuero para protegerlo. Y aparte trae lo que viene siendo este escudo con la misma figura, casi la misma figura que la que trae ahí en su pecho. Bien, este caballero trae menos cosas que el anterior, no trae su casco. Y vamos a pasar al siguiente. Bien, aquí tenemos lo que es el rey enano. Trae por lo general todo de oro, lo que vienen siendo sus botas, sus sombreras, ese tipo de protección en su cabeza. Él viene casi todo de celeste, azul, es lo que trae. Y fíjense aquí en esta parte, como si estuviera este enano gordito. A lo mejor como es el rey, no anda en peleas ni nada, y trae esta pancita. Los otros no traen esa panza como este rey enano. Se ve muy bien como lo hicieron, o sea, lo personificaron muy bien. Y también trae lo que es esta capa. Vamos a ponerla aquí. Y aquí lo que es atrás, en ese tipo de funda, vamos a poner este tipo de hacha doble. Trae una cruz en esta parte de aquí. Ellos siempre vienen muy protegidos. También vamos a poner su corona, esta corona de oro. Su corona de oro. También trae sus guantes de oro. Vamos a ponerlos en esta parte, ya que ellos tenían lo que vienen siendo minas de oro. Y en esta parte esta funda, porque trae esta espada también fundida en oro. Aquí en la parte de adelante trae la figura como de un enano, es lo que veo. También aquí en su pecho trae este tipo de cruz y ciertas, como si fueran unos botoncitos, pero en oro. También lo que viene siendo aquí, nada más que no se alcanza a ver muy bien, aquí en la parte de adentro, esos amarres en color como si fuera hilo de oro. Y trae este escudo sensacional con este tipo de diamante o rubí. Vamos a ponérselo aquí en esta parte. Se ve muy bien. Vamos a poner este chofar. Lo voy a poner de este lado. Por lo general debe ir en la parte de adentro simulando que lo está tocando. Pero lo que viene siendo ese tipo de rubí o esa piedra preciosa que trae, le queda muy bien. Como es azul, le queda muy bien porque él viene de azul.
muy bien esta figura. Esta figura está muy bonita, la del rey enano. Muy bien, lo voy a poner acá atrás. Bien, entonces este rey enano va a ser llevado cuando van a alguna batalla o cuando lo llevan estos guerreros, estos dos que están aquí en los lados, en este escudo que tenemos aquí. Los colores de este escudo es un celeste con blanco y lo que viene siendo color dorado, color oro, y en la orilla todo esto como si fuera acero bien forjado. Y vamos a poner esta parte blanca transparente aquí, que es donde se va a agarrar el rey. De aquí se va a parar en esta parte, va a ir así. Vamos a poner primero lo que es el rey. Miren, esto lo vamos a meter aquí, entonces se tiene que parar. Ahí está. Y entonces así ya no se les va a caer. Y va a ser agarrado. Vamos a agarrar lo que viene siendo de aquí. Puede ser de aquí o puede ser de aquí, de esta parte. Lo vamos a agarrar de aquí. Ahí está. Y igual el otro. Y así es como se miraría este rey cargado por estos dos guerreros que va a la batalla. En ese escudo. Entonces se ve muy bien, se ve muy padre, se ve muy bonito tenerlo así de colección, como no se va a ver padre. Sí me gustó cómo se ve sensacional. Vamos a acomodarle el casco aquí. Y pues vamos a pasar a la otra referencia. Sí me gustó cómo se ve, o sea, se ve muy padre. Pasamos a la siguiente referencia. Y ahora viene esta cajita que es más pequeña, la 9345. Si se fijan, traen la misma imagen atrás, lo que es este castillo de los leones y como que anda ahí en las montañas. Muy bien. Vamos a abrirla. Aquí trae los centímetros, que son 6.5 centímetros. Como esta es más pequeña, trae lo que viene siendo nada más esta bolsa. Aquí viene lo que es el pony y lo que es este guerrero enano, su pequeño catálogo, así como siempre viene, y lo que vienen siendo las guías de instrucción. Algo fácil, sencillo. Pues aquí tenemos el pony. De hecho no tenía ningún pony, siempre eran los caballos. Y vamos a ponerle este blindaje. ¿Cómo cambia? ¿Cómo va cambiando? Se ve mejor así con este. Se ve muy X y no trae esta armadura, este caballo. O bueno, se ve esta armadura, este pony. Es lo que trae solamente este pony, pero se ve sensacional. Ahora sí, pasemos a lo que es el siguiente, que es este guerrero enano. Este guerrero enano viene todo protegido con esa malla metálica en su pecho, en sus botas, las sombreras, lo que es en la cabeza. Este guerrero también está algo panzón. Aquí estamos viendo la pancita que trae, como el rey. Yo pensé que como el rey, pues era el rey que casi no hace nada, no anda mucho en las batallas, pues por eso estaba panzón. Pero estoy viendo que este caballero está panzoncito, o como está panzón, por eso le dieron un pony, porque él no iba a aguantar el paso. Vamos a ver lo que trae aquí en su casco. Vamos a ponerle el casco a este caballero. También él trae un diamante. Como les dije, ellos tienen minas de oro, minas de rubí, que son las piedras preciosas. Es un color amarillo, o un color verde, perdón, es un color verde fosfo. Y también aquí en este cinturón, aquí trae la insignia de los enanos. Trae este tipo de funda. En esta funda vamos a poner lo que es una daga. Siempre en esta parte llevan ellos su daga, ahí en la parte de adelante. Y también vamos a poner este escudo.
Miren, el escudo es igual lo que viene aquí, nada más que aquí es un poquito más angosto. Trae ahí como un rostro y la barba de los enanos. Vamos a ponerlo. Ahí las mangas, ese es un color celeste. Los colores que él trae también son azules, como el del rey. Él también trae una capa. O probablemente este guerrero ha de ser otro rey. Yo creo que ha de ser este otro rey, este guerrero que viene en este pony. Lo más seguro es que sea un rey también, por el tipo de casco, el diamante que trae, la capa, la pancita. Entonces creo que sí es un rey. Y vamos a poner lo que es aquí en sus manos, este tipo de guantes metálicos. Nada más que el otro sí traía lo que es de color oro. Sus guantes, los trae de un color metálico. Y en la parte de atrás trae esta funda. Si viene muy bien con esta funda porque trae esta espada. Esta espada sí pienso yo que debe de ser de algún rey. El grosor de esta espada siempre son más grandes, más gruesas que los caballeros. Y trae lo que viene siendo este tipo de hacha o este tipo de arma guerrera, arma medieval. Entonces viene siendo pues, este guerrero enano probablemente sea un rey, este rey enano. Y vamos a ponerlo aquí en su pony. A ver si lo podemos sentar por la capa. Ahí está. Vamos a ponerlo aquí en esta parte así. Y miren qué bonito se ve. Esto es algo más para la colección que vamos a tener de los caballeros. Se ve muy bien. En el pony se ve algo simpático, la verdad. Y lo vamos a unir con los otros enanos que están aquí atrás. Vamos a ponerlo de una vez. Y miren, ahí van. Ahí van los caballeros enanos. Se ven muy bonitas estas figuras. Pensé que no me iban a gustar, sinceramente, tanto. Pero vienen muy bien, muy bonitas, muy padres. Sí me gustaron. Y ya van para la batalla. Y bien amigos, pues ¿qué les pareció lo que vienen siendo estas dos referencias de los guerreros enanos? A mí sí me gustaron mucho. Cuando los vi en las cajas no pensé que me iban a llamar tanto la atención, pero yo los quise adquirir porque es algo distinto de lo de medieval que no tengo. Entonces ya cuando empecé a hacer el unboxing, empecé a armarlos, se ve muy padre lo que es esta figura donde llevan al rey cargado en ese tipo de escudo. Y también el del pony se ve muy botana y muy simpático, se ve muy bien. Ahí si las consiguen, sí se los recomiendo. Más que todo el que llevan el rey en el escudo. Está muy, muy bonita esta referencia. Y bien amigos, pues esto es todo. Y ahí los sigo invitando para que se suscriban si no están suscritos al canal de Playmobil Coahuila, para que no se pierdan los videos. Y también me pueden seguir por las redes sociales, ahí subo algunas fotos y los invito a que me sigan. También me pueden mandar sus mensajes por inbox ahí en Facebook o por Instagram o por Twitter, me pueden dejar sus comentarios. Y aquí por YouTube déjenme sus comentarios, qué les pareció esta referencia, si les gustó o se les hizo muy X, ahí más o menos. Probablemente no sea mucho lo de los guerreros enanos, así es como a mí me parece, pero sí hay que darles una oportunidad a estos enanitos, ¿verdad? Porque sí se ven muy bien, se ven algo graciosos como vienen. Pues bueno amigos, también los saludos, ahí vienen los saludos. Hay una suscriptora que viene siendo Brianda García de Vara, Nayarit. Ahí me encargó que le mandara saludos. Saludos Brianda, sigue viendo los videos de Playmobil Coahuila, también los en vivos, que ahí dejas ahí tus comentarios en el chat.
Y pues es todo. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.